Bien, vamos a retomar algunas cositas. Estoy repasando el Power para que podamos como charlar. Les cuento que hoy no voy a compartir el Power, si bien se les envió uno. Así podemos estar más como viéndonos y en todo caso voy leyendo. Si ustedes lo quieren tener abierto para irlo siguiendo también puede estar bueno. Pero el Power es una herramienta pedagógica nada más que ordena y a veces me parece a mí que en estas instancias como que corta un toque el diálogo, al menos yo tengo que cambiar la pantalla todo el tiempo, así que vamos a dejarlo como en suspenso a ver cómo nos va. Bien, Tratado Teológico Político, libro de intervención política. Claro, ¿cómo no va a influir en la militancia este señor? Si arranca escribiendo para intervenir políticamente. Recordemos un poco el contexto, hay un gobierno liberal en Holanda con el gran pensionario, se llamaba Jan de Witt, que empieza a tener como sus contraataques de parte de la Casa de Orange, que habían empezado a perder poder, que se alían con los calvinistas y los conservadores contra estas políticas más liberales. Pensemos que la situación geopolítica era bastante poco favorable también porque Holanda siempre ha sido el país como más liberal al interior de Europa, pero no es que tenía como un montón de alianzas. Era el único país que le permitía a la comunidad judía existir como libre y tranquilamente, siempre y cuando fueran ortodoxos, eso sí, pero digo, no tenían que asimilarse, digamos, ni convertirse a otras religiones. Entonces ahí un poco está como discutiendo Spinoza, ¿no? Y la discusión central es la de una discusión que va a marcar como toda la modernidad, que es la discusión entre filosofía y teología, la discusión sobre si la fe tiene algo que decirle a la filosofía o viceversa, que es un poco se trae de la Edad Media, y a la vez la discusión entre lo teológico y lo político. ¿Cuánta incidencia tiene que tener lo teológico, lo religioso, en el marco de la política? Que ahí una de las posiciones como fuertes de Spinoza es que lo político tiene que gobernar, dominar a lo religioso. O sea, invierte la relación de subordinación. Había una relación de subordinación de lo político y lo filosófico respecto de la teología, y él lo va a invertir, ¿no? Él va a plantear que políticamente es necesario que sea la teología y la política las que estén como al servicio de la razón, perdón, que la teología esté al servicio de la política o de la filosofía, ¿no? Pero por eso a Spinoza se lo pone como un racionalista a veces, ¿no? Como que hay cierta importancia de la razón en su obra. La razón de Spinoza es una razón radicalmente diferente a la de Descartes. La razón de Descartes es una razón matemática, es una razón como más fría, si se quiere, desligada de todo lo sensible, y la razón de Spinoza es una razón afectiva. Es una razón que está sostenida en la corporalidad y en los afectos. Por eso es tan interesante Spinoza para pensar fenómenos políticos, porque la política no es el reino de las razones, es el reino de los afectos. Y las izquierdas, sobre todo las izquierdas que provienen del trotskismo, que en América Latina tuvieron como su gran escuela con Marta Harnecker, que es una pensadora chilena, como muy ligada al Althusser, van a tener como una mirada de la realidad y de lo humano como más fría, más racional, y contra esa izquierda que no está como pudiendo captar como más sensiblemente la cuestión afectiva, van a aparecer todos los movimientos populistas a mediados del siglo XX que desarman esas lecturas de las izquierdas. Y ahí, ¿qué hacen? Traen a Spinoza.
Porque igual Althusser es el que va a traer a Spinoza a Francia. Pero la lectura que se va a hacer en América Latina, sostenida, muy sostenida en los manuales de Althusser, como que saca esa cuestión como más corporal que trae Spinoza, ¿no? Y en la Argentina, la izquierda, no sé si en toda América Latina, sí al menos en Argentina es como mucho más racional, ¿no? Es como la izquierda que te pide el voto racional, el voto pensado. Y lo que leyeron todos los populismos es que el voto, la adhesión política, no es algo que se piensa, es algo que se siente. Que en Argentina lo comprendió perfectamente el peronismo. Y todos los movimientos populares o populistas, depende como de qué perspectiva los miremos, que entendieron la importancia de la mística, ¿no? Como que ahí hay un quiebre. Spinoza sirve para poder pensar eso, para poder correrse de esa lectura como más racionalista. Bien, y habíamos dicho que como que en los objetivos, si se quiere, como los planteos que él va a hacer, tiene como una gran cantidad de texto en el Tratado Teológico Político orientado a lo teológico, justamente, y lo político está medio condensado, como al principio, en el prólogo y capaz en el primer capítulo, y después a partir del capítulo 15-16, como que retoma fuertemente la cuestión política. En el medio son todas discusiones teológicas, que él un poco usa esa discusión teológica y esa lectura que él hace de la Sagrada Escritura para postular una libertad política. Y un poco lo que él va haciendo en términos religiosos es, no sé si será correcta la palabra, ¿no? Pero reducir el contenido de la Biblia a unos preceptos mínimos que tienen que ver con el amor al prójimo, la fraternidad, como una convivencia como racional, pero muy simple, digamos, ¿no? Como que lo que él está buscando es combatir el odio teológico, ¿no? Él es una persona que está muy preocupada por combatir el odio teológico que, o sea, si hasta el día de hoy lo religioso sigue dominando la mayoría de las instituciones que transitamos y en las que nos vinculamos como sociedad, bueno, en ese momento era mucho peor, no estaba el, entre comillas, auge de los derechos humanos, entonces él está buscando combatir ese tipo de odio. Entonces lo que él dice es, chicos, la Biblia dice 2 o 3 cosas sencillas, todo lo demás es agregarle, ¿no? Pero de la lectura del texto bíblico lo que se puede como deducir es, nada, amor universal, amarás a tu prójimo como a ti mismo y no mucho más, ¿no? Como que hace esa especie de reducción. Pero ahí él lo que introduce o lo que él postula es su idea de Dios, que como les había dicho, es un Dios filosófico. No es Juli, un... perdón, Sí, me un asusté. comentario. No, claro, que esto que hace él con el concepto de Dios, de resemantizarlo, es una maniobra muy utilizada en la modernidad en general. La resemantización de los conceptos religiosos no es que viene la laicidad así de una, no es un corte, sino que se busca una cierta transición y una resemantización de lo que ya hay. Por ejemplo, pienso en el derecho natural, Tal cual. viene de ahí también, viene de la igualdad natural ante Dios, ¿no? Y la idea de libertad, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad, y la libertad también. Es que Dios nos dio libre albedrío, ¿no? Es como la secularización de conceptos preexistentes, no de un corte abrupto muchas veces. Claro, es que sí, o sea, tenemos como una lectura escolar a veces, vieron que en la escuela nos enseñan edad antigua, media, moderna y contemporánea, y creemos que la gente hizo un corte en la vida y pasó de ser medieval a ser moderno.
no sucede eso. También tenemos como relativamente poco entrenamiento para pensar los procesos históricos. A no ser alguien que se dedique a la historia, ¿no? Que ahí sí es como cualquier historiador, historiadora se reiría de nosotros y diría, bueno, sí, chiques, es obvio. Pero no está en el sentido común, ¿no? Como pensar estas transiciones que son como más largas. Lo que nos llega al sentido común es el esquema. Y en el esquema hubo un corte. Hubo un año que marcó el inicio de una era o no. En el caso de la modernidad, bueno, podemos tomar a Enrique Dussel, que empieza en 1492 con la conquista de América, y filosóficamente, entre Bacon y Descartes, entre 1620 y 1637, podemos como poner ese inicio. Pero claro, empezaron a pasar un montón de cosas, por eso durante toda la modernidad y la contemporaneidad va a seguir siendo tan fuerte el peso de lo religioso y de lo eclesiástico, porque no hubo un corte abrupto. Y como bien dice el Pablo, me gusta esa lectura, la resemantización de los conceptos, ¿no? Los conceptos no significan lo mismo. Que eso también es como, es un lindo ejercicio en la filosofía, entender en qué sentido un autor, autora, está usando un concepto. Nos podemos remitir, que no sé si la nombramos la vez pasada, pero siempre aparece la discusión entre placer y deseo en Foucault y Deleuze, que en el fondo los dos apuntan a lo mismo, nada más que uno pone el placer y el otro lo pone como deseo, pero en el fondo están diciendo lo mismo. ¿No? O sea, como entender en qué sentido se está usando un concepto más allá del significante. Bueno, y en Spinoza es al revés, sí, Spinoza habla de Dios, así una ética, y la primera parte de la ética habla de Dios. Pero ¿qué dice cuando dice Dios Spinoza? Lo que él dice, por eso es condenado a la hoguera, que Dios existe en un sentido filosófico, que Dios no existe en un sentido antropomórfico, para empezar, por lo tanto Dios no castiga ni perdona, porque no puede hacerlo, porque no es como un príncipe que pueda otorgar el castigo o el perdón, y que Dios no es, no lo dice así, pero lo dice, Dios no es el creador del mundo. Dios es causa del mundo, que es otra cosa. Es una sutileza finita, pero Dios no crea, Dios es causa. ¿No? Como que Spinoza, con su fórmula Deus sive natura, que significa Dios o la naturaleza, por eso algunos lo tildan de ateo, otros quieren hacer otras lecturas, ¿no? Es como un poco inasible su propuesta desde esa perspectiva, porque lo que él plantea justamente es la inmanencia de todo, ¿no? O sea, no habría un Dios más allá, ni que pueda perdonar, ni que pueda hacer un pacto con los seres humanos. O sea, no hay un Dios que bajó los mandamientos, no hay un Dios que estableció un pacto. Dios es simplemente la naturaleza y todo lo que existe. Esto va a estar más en la ética, pero si quienes pudieron ver los dos primeros videos de los que hicimos de la ética, es muy loco, porque ya todo es perfecto como es. Ya todo está bien. No rompe Spinoza completamente con cualquier teleología. La teleología es como esta concepción de que todo tiende hacia un fin. Ese fin hacia el cual las cosas tienden es su perfección. Bueno, en Spinoza ya todo es perfecto como es. No hay un fin porque no hay un más allá, porque no hay un ser superior hacia el cual nos tengamos que elevar, y por lo tanto no hay nada superior en el marco de cada uno de los seres, sino que ya todo, ya como es perfecto. No sé qué les pasa a ustedes con esto, a mí pensar esto me partió la cabeza. Ya todo es perfecto, ya todo está bien, partimos de lo que hay. En todo caso, acá dialogamos un poquito con la ética. Bueno, podré tener encuentros más potentes y encuentros menos potentes, pero no en términos de necesidad.
No en términos de que debo tener encuentros más potentes o debo tener... No, no. No hay un deber ser. Son simplemente los encuentros que hay. ¿Sí? O sea, cómo nos van afectando las cosas. Porque, insisto con esto, Dios es o existe en Spinoza en sentido filosófico, es una cosa teórica en un punto. Entonces, ¿qué va a decir este señor? Que la fe no sirve. No lo dice así, pero lo dice así. Dice, esto creo que no se los puse en el Power, pero sí lo encuentro. Dice como, a Dios no le importa si cómo llegan hasta Él, si no importa a la fe que crea a alguien que Dios está en todas partes, según potencia, si dirige las cosas por libertad o por necesidad de su naturaleza, si prescribe las leyes como príncipe o las enseña como verdades eternas, si los seres humanos obedecen a Dios por su libre albedrío o por necesidad de una ley divina, y en fin, si los premios y penas son naturales o sobrenaturales. No importa cuál sea el tono de la fe. Lo que importa, va a decir Spinoza, tiene que ver con la fraternidad. Punto. Y así es como que va como desarticulando como cuestiones de las escrituras y va mostrando como, bueno, los profetas vieron, cada profeta tenía una personalidad diferente, por lo tanto sus profecías eran diferentes. Si el profeta era un campesino que vivía apacible en el campo, va a tener revelaciones como más luminosas, no sé qué. Si el profeta es un navegante, va a tener sus profecías en el marco del mar, con la tormenta, la oscuridad, probablemente. Si el profeta es un guerrero, va a tener otro tono y así, ¿no? Como que va diciendo, porque en realidad el fin de la Sagrada Escritura tiene que ver con la obediencia. Y no con la transmisión de un dogma. Un poco lo que está diciendo Spinoza es, el dogma en sí mismo no importa, va a decir en otras ocasiones que si alguien merece el cielo o no, digamos, si alguien es bueno o es malo, o justo o injusto, eso se deduce de sus actos y no de sus credos y de sus rituales. Y que en todo caso, toda la ritualística judía tiene que ver con el bienestar de su imperio, pero no necesariamente con su vínculo con lo divino. ¿No? Es como que la cuestión de los rituales es una cuestión terrenal, histórica. Claro, yo al principio decía, ¿por qué? ¿Por qué pues, lo comento? Leí primero como partes del Erem que le hacen y dije, ay, pero qué tan terrible es lo que dice. Sí, es terrible. O sea, digo, desde una perspectiva religiosa, es terrible. En Spinoza no tiene sentido la distinción entre sagrado y profano, porque no habría algo sagrado a lo cual respetar y hacia lo cual tender. Y si recuerdan esta discusión sobre los eternalistas versus los no eternalistas, que era si los castigos por pecados graves, como la herejía y la apostasía, eran eternos o no, los maestros de Spinoza, que son Menace ben Israel, y el otro no me lo acuerdo, y Saúl Leví Morteira, son eternalistas. ¿Por qué los judíos necesitaban decir que los castigos por pecados graves eran eternos? Para que los judíos dispersos en el resto del mundo sigan conservando la fe y las tradiciones. Eso era necesario. O sea, era una cuestión política. Esta cuestión religiosa sobre si los castigos por pecados graves eran eternos o no, es una cuestión política. Es sostener a la comunidad en el marco del globo o no sostenerla. Bien, entonces, esta reducción, entre comillas, que hace Spinoza a la escritura a 3 o 4 principios y que dice que la escritura solo busca la obediencia y no como transmitir tanto las verdades, porque son verdades muy sencillas, y era una cuestión como complicada. Bueno, un poco ahí habíamos dejado en realidad
también la parte, ¿se acuerdan de que cuando Dios le dice a Adán que no coma de la manzana, no era una ley divina, porque si era una ley divina, Adán no hubiera podido hacerlo, ¿no? Si era un decreto de Dios, por lo tanto, un decreto natural, Adán directamente no hubiera podido hacerlo y pudo, porque en realidad lo que le dijo Dios es, che viejo, no te conviene. Y no te conviene en el sentido pleno, finito, bien etimológico del convenir, que es una palabra que le encanta a la filosofía, que es lo que viene con. Denme un segundito. Sí, Belén. Y en todas las teorías políticas, en la historia del pensamiento político, vimos jamás a Spinoza. Yo a Spinoza como filósofo lo conocí el año pasado, en vivos de Instagram y qué sé yo, ¿no? Y quedé así como también fascinada por su pensamiento. Después ya había leído algunas cosas de Guattari, bueno, me llevaron a Deleuze, que también quedé así como muy, muy enamorada de Deleuze, pero mi mamá, toda católica, activa, proactiva toda su vida, catequista, bueno, toda su vida, todo su recorrido y trayectoria de vida en el marco de la religión católica, yo siempre discutía con ella y nos sentábamos a hablar de política y de religión, de feminismo, ahora más acá en el tiempo, y yo le decía, si ustedes como iglesia plantearan solo 2 de los preceptos, eliminaran los 10 mandamientos y solo dejaran 2, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, no necesitarían nada más. Yo no sé por qué ustedes hacen de todo esto una escuela y una cosa tan compleja que para la gente normal, para la gente común, sobre todo su mayor base, que son los pobres, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hacen tan complejo? ¿Por qué lo van complejizando cada vez más con tantos sacramentos y tantas cosas? Si podrían resumirlo en esas 2. Ahora recién caigo, digamos, de que yo sin haber leído nunca nada, ni haber sabido que Spinoza había vivido en algún momento de la historia y ni que existía, más o menos iba orientada a ese mismo lugar, ¿no? Y Súper espinociano. siempre discutía con ella la cuestión del libre albedrío. Y digo, bueno, el plan de Dios, todas tienen el plan de Dios para todos los existentes, digamos, las personas, hay un plan para cada cosa, ¿no? Y hay que aceptar por la vida eterna, pero ningún católico se quiere morir después. Cuando les llega el momento de la vida eterna, lo único que quieren es vivir. Bueno, en relación a lo que vos decís, yo diría 2 cosas. O sea, ¿por qué no lo resumen a 2 términos? Bueno, para sostener la jerarquía, justamente, y para sostener la estructura de poder. Y porque también en mucha de esa simbología hay psicología de masas. Tenemos un taller sobre psicología de masas, está publicado el video de Freud y su psicología de masa y análisis del yo. Y bueno, ahí justamente dice, iglesia y ejército son las estructuras, son las organizaciones privilegiadas a partir de las cuales se puede estudiar el fenómeno de masas, con el líder que se internaliza, la hostia, ¿no? Que se come toda la... También lo trabaja en Totem y Tabú, pero ese no lo recomiendo, ¿no? Eh, y eso, claro, es para mantener jerarquía. Sí, no lo recomiendo porque es que es una mamarrachada ese libro, dicen cosas que están muy mal ese libro, es como para en todo, Totem y Tabú, pero bueno, nada, eso. Y hay una cosita más ya que estamos con Freud, perdón. Vieron que dice esto se podría reducir a pocos preceptos, amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, Freud ahí diría, claro, amar al prójimo como a ti mismo, porque en realidad lo que hay es narcisismo, es amor a sí mismo. Obviamente solo se puede amar al prójimo como a sí mismo porque el amor es a sí mismo. Y en Introducción al Narcisismo, no recuerdo bien, pero dice algo así como amamos lo que fuimos, lo que somos, lo que se asemeja a nosotros y lo que podremos ser y lo que sale de nosotros. Por eso el amor hacia los hijos es amor narcisista.
Me encantó. Ahora cómo engancho, no sé. Pero bueno, quedó el narcisismo acá arriba de la mesa. Bueno, acá vamos a ir a la diapositiva 20. Estas están un poco menos textuales, están más como de apuntes. Spinoza empieza planteando la necesidad de comunidad. Acá hay como una tensión que se va como a ir dibujando en el texto, que es entre lo que él entiende por derecho natural, que es que el derecho natural de cada ser se extiende hasta donde se extienden sus deseos y su potencia. Un concepto para mí muy complejo, muy difícil de entender, porque no entiende al derecho de manera restrictiva, sino de manera expansiva, y eso tensiona fuerte con, bueno, pero ¿qué hacemos los seres humanos viviendo en comunidad? Y él todo el tiempo va a plantear la necesidad de comunidad, porque para él es más potente, o sea, fíjense cómo lo resuelve, no es una cuestión moral, es una cuestión de conatus, es más potente convivir con otros seres humanos. Un ser humano solo no puede lo que puede una comunidad. Entonces él dice, no todos los seres humanos son igualmente hábiles para todas las cosas, ni hay uno capaz por sí solo de satisfacer todas las necesidades a que está sujeto. O sea, nadie puede autosustentarse completamente. Necesariamente tenemos que vincularnos con otras personas. Si volvemos a traer acá un poquito al psicoanálisis, bueno, los seres humanos nacemos en un estado de prematurez e indefensión. Un ser humano que nace necesita no de una persona, de una comunidad entera que lo sostenga. Porque digo, una sola persona, si no puede autoabastecerse completamente, menos puede abastecer a dos, ¿no? O sea, entonces, la necesidad de comunidad está puesta, pero fíjense que es interesante, no en clave moral, sino en clave de expansión de la potencia. Somos más potentes cuando nos unimos. Ese es un concepto que lo vamos a desarrollar con el tratado político, que es el de la potencia de la multitud, que es un concepto que ha sido muy trabajado en las teorías políticas más contemporáneas. Y esto es más del tratado político, que es donde él analiza los distintos modos de gobierno. Lo que él va a hacer en el tratado teológico político es más bien defender el republicanismo. Y bueno, y está como analizando la repartija del poder, ¿no? Pensemos que más o menos de la época son Maquiavelo, Hobbes, ya habían empezado los primeros autores contractualistas a plantear o a pensar cómo deberían organizarse los estados que se van conformando a lo largo de la modernidad, ¿no? Eso ya empieza a ser como un tema de discusión. Y empieza a ser un tema de discusión la cuestión de la soberanía del poder. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, obvio. Que me quedé pensando en esto de la necesidad de la comunidad y al mismo tiempo su crítica respecto de cierta simbología que toma la religión o de ciertos rituales religiosos, que en algún punto, y creo que es lo que vos estabas planteando, esta simbología y esta adopción de rituales religiosos hace un poco a mantener o a sostener la identidad, y me parece que digamos, como una comunidad, en definitiva, en algún punto se asienta sobre determinadas cuestiones que le dan un sentido de pertenencia. Entonces, creo que si bien, o sea, está bueno esto de la necesidad de la comunidad, también es necesario que esa comunidad se asiente sobre determinados o sobre determinada simbología en general que le permita afianzarse como tal, es como, no sé. Sí, sí, de hecho, Spinoza en sí como no condena, pero medio que tira el recordatorio todo el tiempo de, recordemos que esta simbología es humana. Porque
él un poco lo que lee es que ha sido esta simbología la que ha generado el odio religioso, el odio teológico. Entonces, ahí un poco lo que hace es desarmarla, ¿no? Como que, pero está bueno lo que planteas en relación a la identidad de un pueblo, porque yo leeré con este lente el tratado político. En el tratado teológico político no lo encuentro tanto. Él analiza más, es como que es loco, él analiza, bueno, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento analiza a Pablo de Tarso y un poco la figura de Cristo, y sí, el Antiguo Testamento como que analiza en general, y va viendo los rituales de los hebreos, y lo que él está diciéndole todo el tiempo al pueblo hebreo es, sí, ustedes son el pueblo elegido, pero todos los pueblos son los pueblos elegidos. ¿Por qué son todos los pueblos elegidos? Porque existen. ¿No? Entonces, como que un poco la lectura que él hace, distinta a la que vos haces, es esto que da identidad, termina generando odio. Pero está bueno pensarlo en, bueno, pero, o en todo caso se podría pensar cómo sostener símbolos que no generen estos niveles de exclusión. Pablo. Sí, no, te iba a decir que el Darko había levantado la mano hace un ratito y no. Ah, no lo vi, perdón, Darko. Sí, sí. Sí, no, hola. No, está bien. Era me quedé pensando en bueno, tiene relación con lo que están hablando ahora igual, que me acuerdo de Nietzsche en El Anticristo, hay un pasaje donde él dice que el reino de los cielos es, eh, es un estado del corazón, que en el fondo, porque Nietzsche hace una revisión de los evangelios como filósofo, pero también como filólogo. Uh-huh. Entonces, es muy agudo en su análisis y él, en el fondo, llega como a esa conclusión, que el reino de los cielos de que se habla en el Evangelio es una experiencia en un corazón, no hay un más allá, más o menos lo mismo que dice Spinoza. Y otra cosa que dice Nietzsche, que me gusta mucho y que tiene que ver también con esto, es que las convicciones son prisiones. Qué lindo. Sí, eso lo dice también en el Anticristo, me acordé a propósito de esto. Nada, era eso que quería comentar. Me encantó. Uh-huh. Belén. Sí, estaba pensando por ahí bueno, que estas religiones de las que Spinoza habla y que tenían más preponderancia en ese momento en Occidente eran las monoteístas, que yo creo que el monoteísmo es el que más fomenta el odio, la cuestión de meterse con el poder, de las monarquías, de lo económico, porque después, cuando mirás otro tipo de religiones, que no tenían que ver con un Dios único, esto no sucedía, digamos, vos ves lo hindú, todo lo de Oriente, digamos, hay nada, lo que tiene que ver con el monoteísmo me parece que sí está más vinculado ni que hablar con lo patriarcal, ¿no? A esto de las guerras, del poder, del manejo de los recursos, del castigo, de un montón de cuestiones. No sé si tiene algo que ver con Spinoza o si Spinoza en algún momento habla de otro tipo de religiones, pero me parece que pesa mucho esta cuestión. No es tanto desde lo religioso y Spinoza no hace particular alusión al monoteísmo, pero sí yo pienso que es como un pensamiento muy propio de Occidente, que también lo vemos en Hegel, en donde la dialéctica hegeliana siempre hace una síntesis, y esa síntesis en última instancia siempre es uno, y el uno implica exclusión. Etienne de Lavoisier, en su discurso, que se da traducido al castellano como Contra la servidumbre voluntaria, el primer título con el que circula ese libro es Contra el uno. Y hasta pienso, no sé, en lo uno de Heidegger, ¿no? Como en ir contra esta idea de totalidad, de un uno, porque ese uno siempre genera exclusión.
viste ahí? Buenas. Buenas. Sí, quería agregar lo que decía Belén y lo que dijo antes Darko, es a nivel del texto bíblico, la, hay un cambio muy concreto en el Levítico, perdón, en el Génesis, a partir del capítulo 38, cuando empieza la historia de Abraham. La historia empieza cuando se separa de su cuñado Lot, porque tienen un conflicto con respecto a la ocupación de las tierras, por lo que las tierras son limitadas en Canaán, sobre todo para el pastoreo. Y esto puede parecer que no tiene nada que ver, pero en realidad sí tiene que ver porque la forma en la que identificaban, o sea, una identidad en un sentido de quién era en función a qué Dios se reconocía. Entonces la identidad se daba, o mejor dicho, la relación de identidad se daba porque ambas tribus adoraban a una deidad similar. Y a medida que va pasando el tiempo y se establecen estas tribus nómades, se establecen y empiezan a ocupar la tierra de una forma más estable, lo que pasa, volviendo un poco para atrás, Abraham pertenece a un tipo de tribu que se llamaban los Jabiru, que eran tribus básicamente de bárbaros que eran medios mercenarios, eran medios pastores, estaban ahí a medio camino. Entonces cuando algún grupo de Jabirus se volvía poderoso, que le servía algún rey de la región, lo que hacían era expulsar a su dios de ese territorio, lo que implicaba que tenían que irse. Cuando se establece el monoteísmo en el Antiguo Testamento, va a ser, o sea, como lo conocemos nosotros, lo que es la adoración a Elohim o a Yahvé, es en la segunda reconstrucción la reconstrucción del templo, después del templo de Salomón, en Esdras, cuando vuelven del exilio de Babilonia. Ahí aparece un grupo de religiosos extremistas que tienen como objetivo la purificación de la adoración. Entonces, a partir de ese momento es que el monoteísmo se vuelve intransigente con respecto a las demás tribus. Incluso antes de la conquista de Canaán y durante la conquista de Canaán, tuvieron que convivir necesariamente con otras visiones, otras cosmovisiones y con otras interpretaciones teológicas, incluso del mismo Dios. Por eso los israelitas y los judíos tienen diferencias. Por ejemplo, David era israelita y Josué era judío, de la tribu de Judá, de Benjamín, la tribu más poderosa militarmente. Y ambas tribus tenían visiones diferentes. Unos llaman los elogistas y otros son los yavistas. Bueno, el grupo que prevalece al final son, si no me equivoco, tengo que chequearlo, pero son los elogistas, que son los de la pureza, los que no admiten ninguna cavilación, ni comentario, ni nada. Bueno, por eso, digamos, después aparece la imagen de Cristo para tratar de humanizar un poco eso. Pero es tal cual, como dijo Belén y como dijo Darko antes, lo que ocurre con el monoteísmo es que se vuelve intransigente y expulsa al resto de las tribus a tal punto que se vuelve genocida. Lo que yo leí de Spinoza, en ese sentido, sería que le hace una crítica muy fuerte al abramismo, a la interpretación abrámica de que el Dios de Abraham es el que establece que es el Dios del pueblo de Israel. Al criticarle eso, lo que está diciendo es, no, te estás olvidando de que el primer pacto fue con Noé, que es el pacto noágico, que implica a toda la humanidad. Entonces el pueblo elegido es todo aquel, en términos bíblicos del Antiguo Testamento, es todo aquel que identifique a Elohim como su Dios, pero no necesariamente al pueblo de Israel. Esa es la gran diferencia y lo que está tratando de recordar, si yo no me equivoco, es mi interpretación, Spinoza. Como verán, tenemos un especialista acá en la Biblia, o sea, tranqui, el Tadeo, así. La mayor parte de la historia del Génesis transcurre entre lo que sería la creación, el pacto, el primer pacto, que es la de no destrucción de la humanidad, que es el pacto noágico. De hecho, un detalle interesante, a partir de ese momento, en términos bíblicos, se da permiso para comer carne. Antes no se podía comer. Está prohibido comer animales. Y en términos del mito bíblico o el mito hebreo, es porque después del diluvio se destruyen cierto tipo de plantas que componían la totalidad de la dieta del ser humano. Pero bueno, eso es un mito. Bueno, siguiendo sobre eso que vos decías, entonces, es un dato curioso. Fue Noé, digamos. Claro, primero es el primer pacto. Claro, es el primer pacto, por eso el arco iris, eso representa el primer pacto.
Requeer, igual. Lo iba a decir, pero me autocensuré. No. El mariconeo de El tiempo mariconeo temprano. intenso. No, después sigue la historia de... Avanza muy rápido. Podemos entrar en detalles sobre eso, pero no creo que les interese. Pero avanza muy rápido y pasa a Abraham. Y ahí pasa de ser un Dios que habla en términos de la totalidad de la humanidad y se enfoca, como que la historia se va centrando narrativamente hablando en un sujeto que es Abraham. Pero hay un detalle, Abraham en realidad es un personaje histórico que pertenecía como patriarca a muchos pueblos, no solamente al pueblo de Israel o a las tribus de Israel. Distintos pueblos, los Japiru, los tenían como una referencia. Es decir, bueno, nosotros venimos de este gran patriarca que es Abraham. Así, bueno, y después el final del Génesis, digamos, la parte más importante del Génesis vendría siendo que concluye con la historia de Moisés. Y ahí empieza el éxodo, ¿no? Eso sería para responder tu comentario, Pablo. Perfecto, gracias. Perdón Bueno. si me fui al carajo, perdón. No, pero viene joya, al menos yo que he estado como siguiendo el texto bien, como todas esas partes teológicas no las entiendo. Él menciona mucho a Abraham y discute mucho con Abraham en una, como menciona a Esdras también, como del capítulo 8 al 12, son capítulos netamente teológicos en los que aparece como toda esta cuestión y queda como mucho más en claro por qué Spinoza está como tan preocupado por resolver, digamos, ese odio político. Un gran resumen de lectura de 14 años de la Torá, sí, tal cual, Romy. Es una gran preocupación para Spinoza, como el odio teológico, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que la otra vez lo habíamos dicho? El mecanismo de persecución era la ambición de dominio por parte de los poderosos, la ortodoxia teológica y con ella la ira de los impotentes. Impotentes en el sentido spinociano, no la ira del pueblo oprimido, no va por ese lado, sino la ira de los impotentes, de quienes no pueden desplegar su potencia, su conatus. Bien. Entonces, volviendo a esto, y que Spinoza, de alguna manera, el mito del tratado político es que, bueno, él analiza las distintas formas de gobierno y que él quiere defender la democracia. Cuando va a defender la democracia se muere, y las 3 líneas que deja escritas de democracia tienen un nivel de misoginia que dan ganas de desleerlo a Spinoza. Nada más que, bueno, algo hemos aprendido de la cultura de la cancelación, no se puede cancelar todo, mi cielo, ya lo habían cancelado un montón, pero al menos para mí, en mi experiencia personal, leer esas 2, ¿para qué pusieron esas 2 páginas? Las hubieran sacado si no estaba completo. No, las tuvieron que poner. Perdón, Pero acá bueno, estás hablando del político, ¿verdad? del tratado político, que en el último capítulo él va a hablar de democracia, no alcanza a decir nada de democracia y dice 2 barrabasadas misóginas. Fin del tratado político, un bajón. Bueno, pero eso pasa, un solo comentario muy cortito, pasa con muchos autores que logran tener una idea muy subversiva y después no pueden en el resto de la construcción teórica sostener esa primera lucidez. Pasa con Freud. Freud lo lees en el 1900 y está hablando del lenguaje, de la representación, de los representantes del psiquismo, o sea, de una estructura psíquica vinculada a la textualidad, y lo lees en 1920 y está con el riñón, o sea, se vuelve un biologicista espantoso, y no pudo sostener lo más subversivo de su pensamiento. Y acá Spinoza también te dice, bueno, todos somos del ser, pero bueno, pero las mujeres no tanto, digamos. Claro, porque incluso él establece en sus principios anárquicos que no hay distinción entre seres humanos, no hay jerarquía, es buenísimo, pero bueno, con las mujeres sí, no sé qué estatuto ontológico cargamos.
Bien, entonces, volviendo a esto de la repartija del poder, que un poco ahí entró la discusión sobre las religiones monoteístas, acá me hace acordar a Rousseau, en realidad quizás Rousseau me hace acordar a Spinoza. Dice, se deduce que el poder debe estar en manos de la sociedad entera mientras sea posible, para que cada uno se obedezca a sí mismo. Si se da el poder a uno solo, a un pequeño número, debe tener en sí algo que le eleve sobre la naturaleza humana, o al menos esforzarse para que el vulgo lo crea. Es decir, el acá ya empieza a desplegar sus ideas sobre política, y esto es un poco parecido a Rousseau, que es como la idea en el Tratado Teológico Político, si bien Spinoza no es muy contractualista, que digamos, lo es un poquito más en el Tratado Teológico Político. Pasa que él, a ver, la idea del contractualismo, ¿cuál era? Yo hago un pacto con la sociedad en la que cedo libertades, pero gano en seguridad. Y la idea de Spinoza no tiene que ver con dejar mis libertades para ganar en seguridad, sino que tiene que ver con componer potencias, ¿no? Como un agregado en el que justamente se agregan potencias, se suma el poder. Y no habría como esto que dejamos parte de nuestra libertad de lado, ¿no? Entonces, a lo que él apunta es que cada quien, obedeciendo a la sociedad, se obedezca a sí mismo. Que es una idea que, insisto, también está en Rousseau con la idea de la Asamblea General y la democracia absoluta o radical que propone. Después, ¿cómo lo instrumentamos? Suerte, chicos. Ahí vemos. Pero un poco el principio político que él establece no tiene que ver con la delegación del poder. Y lo que él va a decir es que las leyes deben estar organizadas de modo que las personas se sujeten a ellas, menos por temor a castigo que por esperanza de bienes que desean, para que el deber esté de acuerdo con sus deseos. Es decir, un poco él lo que le va todo el tiempo a plantear a Moisés es que Moisés establece la ley y como que establece ciertas amenazas de castigos para que los seres humanos se sujeten a esa ley, ¿no? Un poco lo que él dice, que creo que lo habíamos leído la vez pasada, que es que gobierna como los padres educan a sus hijos, con el sistema de castigo y recompensa. Lo que él entiende es que las leyes, en vez de centrarlas en el castigo, bueno, si haces las cosas mal, porque es un poco tiene como una lógica punitiva el derecho de los Estados-naciones, que en vez de una lógica punitiva tenga o esté como más centrada en la esperanza de obtener algunos bienes, o sea, como de obtener algo mejor, ¿no? Recordemos igual, esperanza y temor son dos, para Spinoza, afecciones tristes, y el ánimo de los seres humanos fluctúa demasiado entre la esperanza y el temor. Para él, la fluctuación del ánimo es lo peor que puede pasar, porque es como que estamos siendo llevados por la fortuna a un lado o al otro, pero bueno, en todo caso, entre las dos se queda con la esperanza. ¿No? Como que un poco él entiende que es medio imposible, como que en un gobierno la gente se rija absoluta y exclusivamente por su racionalidad. Bien, y acá estamos, miren todo lo que avanzamos. No, recién estamos en el capítulo 6. Pero bueno, después el texto se pone como más rápido. Son más cortitas estas, insisto, igual que las otras. Por la 23, que corresponde al capítulo 6, en el que él habla de los milagros. Si ya dijo todo lo que dijo de la profecía de los profetas, de los milagros no va a decir nada muy diferente. Dice, se cree que cuando la naturaleza sigue su curso, nada hace Dios, y que cuando obra Dios, el poder de la naturaleza se suspende como si fueran poderes diferentes. Para el vulgo, Dios es como una autoridad de la realeza,
y entiende la naturaleza como una fuerza impetuosa y ciega. Confunde así la voluntad de Dios con los apetitos de los seres humanos y se representa a la naturaleza tan limitada como si fuese su parte principal el ser humano. Con esta fórmula que elabora Spinoza, que es Deus sive natura, que es decir, que Dios es lo mismo que la naturaleza, él pone en cuestión todas las versiones antropomorfizadas de Dios, lo representan como un príncipe, como un padre, como un jefe. Spinoza lo pone en cuestión y a la vez como que él eleva a lo divino la potencia y el poder de la naturaleza. Que acá hago como un paréntesis, pero no nos olvidemos de que el inicio de la modernidad tiene que ver con entender a la naturaleza como algo radicalmente diferente de los seres humanos y como algo que hay que dominar, que hay que comprender a la naturaleza para poder dominarla. Esa es la empresa de, por ejemplo, Bacon, que es considerado el padre de la filosofía, uno de los padres de la filosofía moderna, perteneciente a la Royal Society, que era una sociedad científica que fue como la que va a marcar como todos los hitos científicos en la modernidad en Europa. Y la lectura que hacían de la naturaleza era una lectura como absolutamente degradada. O sea, la naturaleza ya no tiene nada de divino, que sí quizás lo tuvo más en la Edad Media, ¿no? Entender como al ser humano, como un ente intermedio que está para contemplar la naturaleza, que es la obra de Dios. Bueno, eso después se pierde y la naturaleza no tiene nada de divino, es algo absolutamente profano, entonces como que es simplemente un objeto a dominar. No es como que ahí es el germen de la explotación que vivimos ahora, y lo que va a plantear Silvia Federici en su texto El Calibán y la Bruja es que también parte de los inicios de la modernidad es la división sexual del trabajo. Entonces, nos asocia a las mujeres a la naturaleza y a los varones a la racionalidad científica. De ahí que nuestros cuerpos son materia prima, digamos, para reproducirse y nada más. Pero digo, como hago este paréntesis para que tengamos en cuenta cuál era la perspectiva o la visión acerca de la naturaleza que se estaba teniendo en ese momento. Pablo y después Belén. Sí, esto que trae Spinoza de cómo concebimos la naturaleza me hizo pensar muchas cosas. O sea, que vos has desarrollado, esto de la concepción que tenemos de la naturaleza es una concepción absolutamente política, ¿no? Y pienso, por un lado, ya la división misma naturaleza-cultura es una división cultural, así como para empezar. Después, así como dice Spinoza y como decís vos, con el antropocentrismo moderno, lo que aparece es esta idea de conocer la naturaleza para dominarla, también pienso en las metáforas que escucho ahora, más recientemente, bien contemporáneas, en relación a la naturaleza, y hay toda una intención de ligar el neoliberalismo, el capitalismo, el libre mercado, ya sé que no son sinónimos, pero esa serie de significantes a la naturaleza, ¿no? Entonces, se habla de la ley de la selva, como si la selva estuviesen todo el tiempo atacándose, los animales, ¿no? Toda una idea muy de atribuir a eso, a esa lógica de la naturaleza, la lógica del neoliberalismo, y hacer pasar el neoliberalismo como natural. Y lo último, me acordé de una película, siempre traigo alguna película, de la peli del Anticristo, justamente hablando del libro, pero la peli que dice en el Anticristo, la naturaleza es la iglesia del diablo. Me encanta. En todo un discurso religioso plantean a la naturaleza como la iglesia del diablo. Belén. Sí, hay un libro de Almudena Hernando, que es una española que hace todo estudios feministas de la arqueología,
Y se hace esta pregunta en una de sus tesis, digamos, ¿cuándo empiezan las desigualdades de género? Bueno, una de las cuestiones que ella, en todos sus estudios de todo lo primitivo, digamos, de toda la historia de la evolución, es justamente el dominio sobre el clima, las vegetaciones, digamos, la floración, cómo van actuando y cómo se van moviendo los animales, los cazadores-recolectores. Cuando el hombre empieza a tener dominio de ese tipo de información y que empieza a tomar decisiones con respecto a los recursos y se empiezan a generar los excedentes de producción, es que lo asimila ella como uno de los puntos principales, ¿no? Para ubicar en el tiempo los primeros factores que hacen a las desigualdades, ¿no? Y sobre todo el poder. Pero bueno, podemos ver que desde ahí hay toda una cuestión, desde el excedente, creo yo, toda una cuestión especista también, una visión especista y de superioridad de la raza humana por sobre cualquier otro elemento o existente del planeta. Tal cual, de hecho, releo la última parte que me pareció interesante. Confunde así la voluntad de Dios con los apetitos de los seres humanos, es decir, humanizamos a Dios, y se representa a la naturaleza tan limitada como si fuese su parte principal el ser humano. O sea, Spinoza está viendo in situ que empieza a constituirse una cosmovisión que tiene que ver con poner a lo humano y a los seres humanos como el centro jerárquico además de todo lo que existe, ¿no? Que es cuestionable. Spinoza nos hemos reído en otros momentos que lo hemos leído porque tiene posiciones que nada, podrían servir para sostener el veganismo y otras que no, porque es un ser humano, contradictorio. Pero esta me parece interesante, digamos, o sea, poder ver que no somos los seres humanos la parte central ni más importante de la naturaleza, entendida la naturaleza como quiera. Pero digo, entender a lo humano como si fuese lo superior. Cuando somos una especie más en el planeta. Nada más. Bien, sigo. Y acá establece como una especie de, en la diapositiva 24, hay como tres como sentencias, que es interesante como... porque a todo esto, él está hablando de los milagros, entonces él dice, pareciera que Dios aparece cuando se suspende el orden de la naturaleza y que cuando la naturaleza sigue su curso, Dios no está obrando. ¿No? O sea, que Dios solamente aparece cuando sucede algo antinatural, entre 8 millones de comillas, ¿no? Pero digo, cuando aparece algo del orden de lo extraordinario. Cuando lo que él va a sostener todo el tiempo es que las leyes divinas son las leyes naturales. Entonces, cuando se suspende el orden de la naturaleza, se suspende también a Dios. Y no al revés. Si lo pensamos en el ecosistema del planeta, la humanidad no cumple ninguna función. Sí, no, digamos, estamos cumpliendo una función de destrucción, pero la estamos cumpliendo. Una función destructiva. Acá tiro Pero una. esperen, ahí hay que tener cuidado con el ecofascismo, porque qué horrible el concepto, no me gusta. Pero vengo estudiando el tema del colapso ecosistémico hace un tiempo. Y yo siempre pensé que era el ser humano, y no, es el capitalismo, no es el ser humano. Porque la mitad de la población que menos ingresos tiene no contamina, que contamina el 1% de la población más rica y las multinacionales. Entonces, no somos el problema. El problema es cómo estamos viviendo y cómo nos han constituido y el capitalismo, pero nada. No puedo argumentar desde allí mi antinatalismo, lamentablemente. Porque ya sos ecofascista cuando ya te encontraron un apodo nuevo que es ecofascista. Así que no, es otro el tema de la cuestión, es el sistema, el modo de producción. Sí, Tal perdón, nada. cual. Te recomiendo el Melissa, libro Colapsología.
No, nada, yo quería decir algo en relación a lo anterior, a esta idea también del progreso, ¿no? Que se avanza sobre la naturaleza eh, por un progreso, para trascender, porque vamos hacia un fin, que es lo contrario a este concepto de la inmanencia. No sé, lo entendía también por ahí. Claro, tal cual, el progreso es teleológico, o sea, es como esa línea que avanza como permanentemente. Me gustó lo que dijiste, Pablo, del capitalismo, porque justamente, claro, es el modo humano bajo el cual estamos viviendo ahora, pero no es lo humano en sí. Si no, es como que nos metemos en esas discusiones sobre si hacemos una antropología optimista o pesimista, y no sé si tiene como tanto sentido, ¿no? Porque si no es esencializar lo humano. El Tadeo tira si hay que pensar en una función que justifica la existencia. Para mí la existencia se justifica por sí misma. Existimos, punto. Manejémonos con esto, ¿no? Un poco. Y en términos espinocianos, no, por la inmanencia, justamente, que es lo que decía Melissa, ¿no? O sea, son todos los pueblos, y todos los pueblos son los pueblos elegidos en la medida que existan, listo, ya está, digamos, como no hay como ninguna otra justificación. Yo, perdón, no sé si Sí. alguien tenía la mano levantada, me mandé a hablar, ¿no? No, quería comentar que esto que hablamos en torno a la función, que me parece que, bueno, preguntarse como cuál es la función es como continuar pensando en términos teleológicos, ¿no? Por eso pienso, digo, como el funcionalismo, cuando se piensa, por ejemplo, el mundo o la sociedad en términos orgánicos, en el sentido de, bueno, cada órgano cumple una función para el organismo más grande, es como continuar pensando en términos de que hay un fin, de que hay un propósito, y por eso lo asimilo más a lo teleológico. Y coincido con vos en esto que decías, que bueno, que en todo caso la existencia se justifica por sí misma, y como hay un estar ahí, y modos de estar en todo caso, que son los que son a construir o a deconstruir también. Tal cual. Bueno, un poco ahí el pensamiento de Spinoza tiene que ver con. En esto él se emparenta con Maquiavelo, que es como, bueno, partir de lo que hay, no de lo que debería haber. Acá está la falacia de Hume, o sea, el deber ser no se deduce del ser, pero bueno, pensar la realidad política o humana desde el deber ser, como que a veces genera una distancia que la hace que no sea tan efectiva. Lo que hace Spinoza es al revés, por eso él es materialista, pasa que es un materialismo diferente al de Marx, es partir de lo que hay. Partir de incluso lo conflictivo, lo plural de lo que hay. De ahí partir. A partir de ahí, ver cómo seguimos, ¿no? Pero se parte de lo que hay. Lo que está ahí como primera premisa, si se quiere, es lo dado, lo puesto ahí. Lo que ya existe. Lo que ya existe es esto. A partir de acá, pensemos. Bien, y en esto, que se habrán dado cuenta, el tema de hoy es Deus sive natura, dice como tres cosas. Primero, nada sucede contra el orden de la naturaleza. Es decir, un poco lo que plantea es que si hay algo del orden de lo milagroso, alguna explicación tiene que tener. Nada más que por ahí no la entendemos o no la conocemos o nos faltan datos. Pero nada sucede contra el orden de la naturaleza, es imposible. Lo segundo que dice ligado a esto es, no comprendemos la esencia y existencia de Dios por milagros, sino por el orden inmutable de la naturaleza. Es decir, que a Dios lo encontramos en la naturaleza, no por fuera. Y lo tercero que dice es que la ley divina es como una ley natural. Ahí el Teddy ofrece contar algo de los milagros. Dale, contate algún chusmerío Sí, teológico. bueno, hay un libro de arqueología bíblica escrito por unos tipos que no son considerados dentro de la, o sea,
dentro del mundo bíblico está el aspecto académico que no tiene nada que ver con los creyentes y otro que es como más lo que se considera la alta crítica. Bueno, estos tipos no estarían un poco en el medio, pero son de los primeros que se metieron en el tema de la arqueología bíblica. Lo que quiero decir eso es que voy a hacer una gran salvedad, pero les puedo contar que en ese libro relatan cómo fueron los milagros que se relatan en el Antiguo Testamento, como por ejemplo la lluvia del maná. Esto es para reforzar lo que está diciendo Julieta. La lluvia de maná, eso que caía todas las mañanas, cuando el pueblo de Israel estaba cruzando, ¿no? Estaba en el desierto del Sinaí, al día de hoy se sigue produciendo, no con la misma frecuencia ni con la misma intensidad, pero se sigue produciendo porque en realidad eso es el producto de la digestión de lo que vendría siendo un insecto en el sur del África, perdón, en el África subsahariana, que cuando se alimenta de esta planta, expele, o sea, expulsa como parte de su digestión un granito, una gotita, que en el contacto con el aire se solidifica y se convierte como en un granito de arroz, y se lo lleva al aire. Y cae, muchos, muchos kilómetros más adelante, cae. O sea que esa sería la explicación de ese milagro. Lo milagroso sería que ocurría en una gran cantidad, bueno, en ese momento. Pero no, tiene una explicación. Después, lo del agua, lo de las piedras que salía agua. En realidad, los pastores del desierto conocían qué piedras contenían agua. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando la piedra se calienta durante el día, en la noche hace, ¿cómo es? Bueno, concentra la humedad y se va llenando de agua. Pasa mucho tiempo, son años, pero las piedras adentro, por la temperatura frío-calor, se van resquebrajando y pueden contener agua. Entonces el secreto para cruzar el desierto era saber por dónde estaban las piedras que tenían agua. Por eso el tipo va y le pega con un bastón y ¡fua! Sale un montón de agua. Claro, es mucha agua, eso sería lo milagroso. Después otra cosa que cuenta este autor Wright es del cruce del Mar Rojo. ¿Cómo se En llama el realidad libro hay también? registros. Sí, Pablo. ¿Cómo se llama el libro? Arqueología bíblica. Bien. Tengo que ver bien el título, el nombre del autor creo que es Wright, como escribir, pero si no después se lo paso. Bueno, lo del cruce del Mar Rojo también. En realidad fue un desprendimiento de tierra. Por eso el relato dice que los carros no podían cruzar porque se empantanaban. Y la infantería egipcia llevaba por delante los caballos, o sea, los carros. Por eso no los pueden perseguir. Entonces, o sea, no es algo que no ocurra, sigue ocurriendo. Sigue habiendo negaciones de tierra, digamos, donde se deslizan y se podría cruzar a pie, ¿no? Con dificultad, pero se podría. A ver, otro que me puedo acordar. Bueno, ya esto no sería un milagro, pero sí son todas explicaciones de cómo funciona, digamos. O sea, los milagros están por fuera de la naturaleza, en primer lugar. Digamos que Dios no viola la naturaleza. No es antinatural ni nada de eso. No, todo lo contrario. Es de lo que ya existe, le daría un empujoncito. Eso es todo lo que hace. Bueno, lo último, lo del desierto, ya es una cuestión más antropológica, más que arqueológica, es que la prohibición de comer cerdo está más relacionada con la imposibilidad de criar piara en el desierto, porque para que haya piara tiene que estar quieta, no se puede mover. Más que la prohibición de que el animal de pezuña hendida y toda esta historia. ¿Por qué pezuña hendida? Porque los que eran elogistas generalmente por naturaleza, digamos, como históricamente eran los pastores. ¿Y qué pastoreaban los pastores? Bueno, ovejitas o cabritas que tienen la pezuña hendida. Por eso el carnero, porque los pueden seguir. Pero bueno, esto ya estaría dentro de otro campo más antropológico. Eso les quería comentar un poco de que los milagros sí, están dentro de la naturaleza, están contemplados y siguen ocurriendo al día de hoy en esos términos. Claro, bueno, él un poco lo que va a decir Spinoza es que también quien lo relata le pone como un poco de salsa, ¿no? Como que la escritura un poco está adaptada a las creencias del vulgo, ¿no? Y es como que todo el tiempo él está como en esa discusión. Pero sí, tal cual, o sea,
no voy a recordar esas cosas teológicas que aparecen, pero son de este tono que cuenta el Tadeo, que es como, bueno, analizar seriamente qué fue lo que pasó, y bueno, por la condensación del agua, o lo de las piedras, ¿no? Como naturalmente sucede. Y acá lo interesante, a mí me pareció como re interesante esto, como no encontrar a Dios en la suspensión de la naturaleza, sino en su curso regular. ¿No? Como que Dios es justamente esta naturaleza. Porque acá volvemos a esto, si existieran los milagros, habría un Dios por fuera que ha creado a la naturaleza y que por fuera puede suspender su curso. Eso para Spinoza no es posible. Y acá miren qué interesante lo que dice, para el vulgo se trata de obligar a los demás, bajo pretexto de fervor religioso, a pensar como nosotros pensamos, después de haber hecho pasar por palabra de Dios los pensamientos propios. Es decir, no lo digo yo, lo dice Dios, miren acá está, hagan lo que yo digo, ¿no? Es como un poco esa lógica, por eso es el tratado teológico político. Porque está justamente analizando como esta solidaridad que hay entre los aspectos teológicos y los políticos, y por eso él sostiene todo el tiempo que la religión judía es una religión teológica política, ¿no? Como que tiene todo el tiempo como este doble tono. Podemos pensar en extenderlo. Perdón, este fragmento me hace acordar a Bush. O sea, esto no es algo del 1600 y que terminó. Bush dijo, Dios está de nuestro lado cuando empezó la guerra. Creo que la de Irak. No se han hecho tantas guerras los mierda de esto que no, que no me acuerdo cuál, pero creo que la de Irak, Dios está de nuestro lado, dijo. O sea, bueno, acá está. O sea, hace pasar por palabra de Dios las intenciones propias. ¿Sí? Siglo XXI. Bueno, y es que es un poco a lo que hablábamos al principio, o sea, pareciera que lo religioso no domina nada de nuestra vida y en realidad al contrario. O sea, nos impregnan la guerra contra el mal, tal cual. Bueno, pero es que ese es el relato de Estados Unidos. Ellos están del lado de Dios y del lado del bien, y todo lo otro, aliens, Irak, negro, no sé, son el mal. Y acá dice algunas cosas, bueno, esto que les contaba antes. La fe es saber de Dios tales cosas que ignoradas ellas se acabe la obediencia a su ley. Es decir, la fe tiene que ver con entender 2 o 3 cositas que si no las entendiéramos no obedeceríamos la ley de Dios, ¿no? Que a todo esto vuelvo, la ley de Dios para Spinoza es el amor al prójimo, la fraternidad. Fin. No hay como mucha más vuelta en esta ley. Y dice, solo podemos juzgar, diapo 26, solo podemos juzgar de alguien si es fiel o infiel por sus obras. Si las obras son buenas, aunque disientan los dogmas de los demás fieles, será sin embargo fiel. O sea, no me expulsen de la comunidad. Dios perdona los pecados, si no, no habría motivos para creer en la misericordia divina. Acá medio que da esta vuelta, ¿no? O sea, como que acá humaniza a Dios, porque sería alguien que tiene misericordia, pero un poco lo que está diciendo es, no hay pecados en la eternidad porque no hay eternidad, ¿no? Como... Y esto, la obediencia a Dios consiste únicamente en el amor al prójimo y el objeto de la escritura es solamente enseñar la obediencia. Juli, cuando dice obediencia, ahí, el objeto de la escritura era solo enseñar la obediencia. ¿La obediencia, ser obediente a otro que te está mandando, o la obediencia del párrafo anterior de Dios, del amor al prójimo? No, sí, a ver, un poco lo que él va a decir es que la única obediencia debería ser la del amor al prójimo, pero lo que hace la escritura es armar como todo un aparato para que la gente haga caso. Por eso él va a diferenciar completamente entre filosofía y teología.
El objeto de la filosofía es la verdad, el objeto de las escrituras es la obediencia. O sea, es un libro escrito para que la gente obedezca. Obedezca a una ley. Punto. Y acá está esto que les decía del, como, sí, de cierto anarquismo. Dice, no reconocemos diferencia alguna entre los seres humanos y los demás seres de la naturaleza, ni entre fatuos, locos o sensatos. Por eso, entre los seres humanos, aquel que no conoce la razón o que no posee el hábito de la virtud y vive según su apetito, bajo las únicas leyes de su apetito, tiene tanto derecho como quien arregla su vida conforme a la razón. Acá ya se fue en la no jerarquía, ¿no? Acá ya directamente es, el tipo te está diciendo, no vale más alguien que rige su vida por la virtud que alguien que no la rige. O sea, lo primero que dijo es, vamos a saber si alguien es fiel o infiel por sus obras, no por sus creencias y sus dogmas. O sea, ya se está limpiando todos los rituales, ¿no? Que son tan importantes y tan claves en el mundo religioso. Él dice, no nos dicen nada. Lo que nos dicen son las obras. Pero además, un poco está diciendo es, aunque hagas obras buenas o obras malas, no hay distinción entre los seres. Todos los seres tienen el mismo derecho a la existencia. Esto a mí me parece maravilloso porque ¿quién nos jerarquiza entre seres humanos? Jerarquizamos todo el tiempo. Entre gente boluda y no boluda, o entre gente del palo y no del palo, entre gente que piensa y que no piensa, ¿no? Pero de alguna manera hacemos como esa distinción. Lo que dice Spinoza es que cada quien haga la distinción que quiera, pero ontológicamente todos los seres valen lo mismo. Que es otra forma de decir, todos somos hijos de Dios, ¿no? De la misma manera, y a todo lo que existe lo ama por igual. Entonces, no hay jerarquía, no hay nada que valga más. Que acá un poco esto de Spinoza genera un poco de estrés, entonces ahí él vuelve y dice, bueno, pero es mejor la vida en comunidad, y la vida en comunidad es mejor bajo la guía de la razón, ¿no? O sea, acá un poco él retoma esta cuestión de, está bien, no es el bien en sí, pero más o menos lo bueno para los seres humanos, no el bien, sino lo bueno, tiene que ver con, bueno, tener más o menos 3 o 4 dedos de frente y tratar de organizar las cosas como racionalmente. Cami. Juli, en ese sentido de lo bueno, que más temprano dijiste lo que conviene o como el convenir, tiene, o sea, hay como relación entre el convenir y lo bueno, digamos. Sí. Lo bueno es lo que... Yo a todo esto dejé la explicación a la mitad, gracias por traerla, Cami. Que me interesaba y la anoté y quedó también como que volando. Dejaste la parte en blanco, ahora te la digo. Convenir es venir con lo que viene conmigo, lo que me va, lo que me viene, lo que está conmigo, ¿no? Lo que resuena conmigo. En ese sentido es la conveniencia. No, lo que me conviene es lo que en el encuentro conmigo genera afecciones alegres. Lo que en el encuentro conmigo incrementa mi potencia de obrar. Si lo pensamos desde ese lugar, ciertas lógicas de la religión, no sé, la culpa no le conviene a nadie, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? O sea, es lo bueno. Entonces, en ese sentido, lo que les conviene a los seres humanos es guiarse por la razón y no solamente por los apetitos. Y si nos guiamos por la razón, nos damos cuenta que nos necesitamos. Pero no por mandato, no por deber ser, no, sino porque así es nuestra naturaleza. Esto no lo dice Spinoza, lo dice Freud, pero nada, venimos re prematures al mundo de entrada, o sea, ya nacemos necesitando un montón. No nos hagamos la guerra, si nos re necesitamos. ¿No? Es como que esa es un poco la lógica que sostiene al planteo.
Y acá vamos a empezar a introducir esto que habíamos visto del derecho natural, que es como lo que tensiona, ¿no? O sea, el derecho natural de cada uno, dice Spinoza, no se determina por la sana razón, sino por el grado de su poder y de sus deseos. El derecho e institución de la naturaleza nada prohíbe, sino lo que nadie apetece y nadie puede. Acá él está incluso, a mí me parece re interesante esta parte, y así como blanqueo, siento que me faltan 3 o 4 vueltas más para terminar de entenderlo. Es muy anti nuestra modo el modo epocal de pensar la realidad, o sea, Es antiintuitivo en un punto para nuestra sí. época. Correrse de la razón, o sea, es como que, bueno, nada, no nos queda nada, pero porque somos hijos del iluminismo, de la ilustración. Somos hijos de creer que la razón lo puede todo, de que la razón es lo más valioso que tenemos, de que es lo más elevado, y nos cuesta salirnos de ahí. Nos cuesta. Es muy difícil. Pero él un poco lo que dice esto, se los leo. No todo el mundo está determinado naturalmente a obrar según las leyes de la razón, sino que al contrario, todos nacen ignorantes de todas las cosas, y antes de que puedan conocer la verdadera razón de vivir o adquieran el hábito de la virtud, pasa mucho tiempo. Es decir, pasamos una buena parte de nuestra vida sin hacer uso de nuestra razón. Y tenemos el mismo derecho a la existencia. A nada más que a vivir y a conservarse está obligado cada ser. O sea, lo que hay es el conatus. Es el principio de conservación de cada ser. Después que cada quien haga lo que pueda. Incluso él dice, ay, no lo tengo acá, pero como que él dice, o sea, lo que se necesita se puede obtener por cualquier medio, moral, inmoral, no importa. O sea, como la única obligación es el conatus. Por eso, decía, él hace como este juego de que inmediatamente después dice que es útil estar entre los seres humanos, de que nadie quiere vivir en peligro, de que no conviene hacer la guerra. Pero lo pone en una cuestión esto de expansión del conatus. El derecho para Spinoza no es una cuestión restrictiva que nos prohíba cosas, porque, a ver, Hobbes, por ejemplo, que es el que Spinoza tiene ahí medio cerquita para discutir, que de hecho Spinoza ha recontra leído a Hobbes. Hobbes sí sostiene, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y como que necesariamente está en la naturaleza humana esta pulsión de destrucción, ¿no? Como que necesariamente nos vamos a destruir. Spinoza se corre de ese lugar, ni siquiera lo menciona, sino que se pone en otro lado y dice, la verdad es que lo que nos conviene a los seres humanos es vivir en comunidad. Porque en soledad no se puede hacer nada. O sea, alguien que está solo tiene que estar todo el tiempo defendiéndose de que lo ataquen, defendiéndose de que le roben, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en comunidad es cuando podemos expandir nuestras potencias. ¿Entienden? Es como súper diferente la base desde la cual se piensa. Pienso una cosa, Juli, perdón por interrumpirte tanto, pero claro, nos parece súper antiintuitivo, pero si miramos a esa construcción cultural llamada naturaleza, deja de ser antiintuitivo y pasa a ser muy claro. O sea, creemos que estableciendo un derecho natural que dice que no nos lastimamos entre nosotros, no sé qué, bueno, las cosas van a funcionar mejor. Mientras que vemos que en la naturaleza unos animales se comen a otros, ¿verdad? Sin embargo, ese, esas cadenas tróficas, vamos a decirle como en la escuelita, en las cadenas tróficas, habilitan la existencia de los ecosistemas, habilitan que ninguna especie se zarpe y termine destruyendo el ecosistema, y en última instancia
forma parte de la vida y fomentan la vida. En cambio, Occidente y toda esta idea de la sana razón y, y de construir un derecho y de cuidarse y de no sé qué, y toda esta mitología, ¿no? Termina siendo, bueno, a ver, se estiman, no es algo que se sabe certeramente, pero se estima que hay más de 8 millones de especies en el planeta. Y ya hay casi una de esos millones en peligro de extinción. Efecto de esto que hablábamos, del capitalismo y tal. O sea que, y el capitalismo no se desliga de este sistema estatal, legal y de la sana razón, ¿verdad? O sea, ¿cómo? En un mundo, este mundo natural, no existe esta legalidad, pero habilita la vida aún con lo que eso implique, y en nuestro constructo de seguridad es absolutamente aniquilador de toda la vida, es ecocida. No sé si se entendió lo que quise decir, para dónde iba, Sí. o me fui para cualquier lado. No, sí, me parece que re va por ahí, porque justamente lo que Spinoza plantea todo el tiempo es no concebirnos como un imperio dentro de otro imperio, o sea, como no creer que los seres humanos nos regimos por leyes diferentes al resto de la naturaleza. De hecho, el tratado político empieza como con un planteo en este sentido, ¿no? Y por eso él estudia a los seres humanos en función de los afectos, porque somos cuerpos, somos lo más cercano a la naturaleza. No somos, o sea, la razón es una parte, el intelecto es una parte, pero es una parte, o sea, no más que eso. Y él un poco está pensando en esto de no tomar la parte por el todo. Pasa que también venimos como muy intoxicados de unas visiones como súper antropologizadas de la naturaleza. La National Geographic, o sea, como todos esos, el Discovery, ¿no? Todos esos canales que cuando, no sé, un exadre, madre, padre, progre quería hacernos ver algo piola, veíamos documentales de animalitos. Y era lo mismo que clavarse una peli de Disney, era lo mismo. O sea, el león como que va a cazar a su presa y es bueno porque cuida a su familia y les lleva la comida a sus hijites, ¿no? Y después si te pasaban el documental del ciervo, pobre, el ciervito que se tiene que estar protegiendo de él. Pero todo desde una perspectiva completamente antropologizada. Cuando eso está más allá del bien y del mal. Exactamente. Pero, a ver, no, todo lo que sucede en la tele está moralizado, está como inscrito en jerarquías binarias. Lo bueno, lo malo, lo fuerte, lo débil, ¿no? Entonces, como que tenemos esa lectura y nos cuesta un poco corrernos como de esta visión. Bien, bueno, acá justamente en ese sentido, la diapo 29 dice, aquello que la razón presenta como malo, no es malo respecto al orden y las leyes de la naturaleza universales, sino solo respecto a las leyes de nuestra naturaleza. Lo que a la razón, porque justamente las categorías de bueno y malo son categorías humanas, no son categorías que estén en el mundo, son categorías morales, o sea, o son categorías éticas, no importa cómo las pensemos, pero son categorías humanas, no son categorías universales. El problema es que con nuestra razón, esto también lo va a decir Nietzsche, hemos creído que es como una herramienta que tenemos los seres humanos, que es la posibilidad de pensar, creemos comprender el todo. Estaría buenísimo repensar la biología desde Spinoza, tal cual, bueno. Hay un libro, de hecho. ¿De quién? Ahora no me acuerdo, ahora te lo googleo y te lo busco. Dale, sí. Sí. Belén, ¿vos lo tenés? Ay, se ve re mal. ¿Podés escribir el nombre en el chat? Spinoza por las bestias, pero es casi más vinculado a la literatura. Spinoza por las bestias que es
va contando todos los principales conceptos de Spinoza en base a los animales. ¡Qué lindo! Sí, es de Cactus y es de Alia Daval, que es la ilustradora, y Ariel Yuhami. Ahora lo escribo en el chat. Dale. Y hay otro que es En busca de Spinoza, de Damasio. Ese era el que yo iba a decir. Perdón, Belén, que te interrumpí. No sé qué ibas a decir. No, que es más que nada literatura. Es acercar los conceptos de Spinoza desde otro punto de vista que no sea la teoría filosófica más academicista, sino a partir de textos cortitos que tienen que ver con animales, con leyendas o otras cosas. Bruno, tenés la mano levantada. Sí, te quería preguntar por esta referencia que hiciste de Nietzsche, creo, si no escuché mal, de que con una herramienta que tenemos que pensar, queremos comprender todo. Quería saber si sabías de qué texto de Nietzsche es. Sí, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ya. Es un articulito cortito. Está muy bueno. Claro, que él ahí es donde dice, bueno, que el conocimiento es como que es el brillo, el destello de la lucha entre dos espadas, y habla esto como de, en un apartado rincón del universo, hay un ser que tiene una herramienta, digamos, que un poco plantea, no sé, hay animales con cuernos, animales con garras, animales con colmillos, y los seres humanos tenemos el intelecto. Y de esta herramienta hemos querido hacer la lente o la lupa desde la cual interpretar toda la realidad, lo cual es, entre otras cosas, y por lo menos demasiado ambicioso, ¿no? O sea, no sé, es nuestra manera de estar en el mundo, pero no nos da como la certeza de que lo comprendamos todo. Comprendemos nuestra parte, nuestra mirada. Claro. De nada. Viene acá como que se ataja, vuelve, y esto que les decía, en la diapo 30, sin embargo, nadie puede dudar de cuán útil es a los seres humanos vivir según las leyes de la razón. No hay quien no desee vivir segura y sin miedo, lo cual es imposible si cada cual vive a su antojo. ¿No? O sea, pero insisto mucho en esto, es como esta lógica de la agregación, no como de sumar potencias. No es que como nos matamos, nos juntamos para no matarnos, ¿no? Que esa sería un poco la perspectiva de Hobbes. Bueno, Spinoza no está diciendo eso, lo que está diciendo es, alguien en soledad es muy impotente, alguien que se agrega a otro ser humano es un poco más potente. ¿No? Como que pasa un poco por ahí la lectura que él está haciendo. Bien, y acá está, sí, alguien levantó la mano, Giancarlo. Perdón, es algo que me viene resonando desde el principio del primer encuentro, el tema de la construcción de la libertad, y ahora trayendo a Hobbes me queda más como que me afecta más alegremente, por decirlo. La construcción de la libertad, según Hobbes, mi libertad se termina cuando empieza la del otro, o sea que el otro es un limitante a mi libertad. En cambio, en Spinoza, y trayendo esto de la cuestión de la comunidad, el construir mi libertad también depende del otro. Entonces nos construimos libertad en conjunto. No sé si eso queda claro lo que me está resonando, porque es una concepción bastante anarquista y es algo que me viene sonando desde el principio. Y nosotros acá en Uruguay tenemos un discurso desde el gobierno de la libertad responsable, ¿no? Como que yo
si no me cuido por el coronavirus, estoy siendo malo con el otro. En vez de pensar de que si nos cuidamos entre todos, potenciamos el vivir más seguro, por así decirlo. No sé si logro explicarme con que en realidad lo que Spinoza hace es hablar en términos de libertad, de que construimos nuestra libertad, mi libertad individual, a partir de la de los demás también. Y no que se quede solamente como la libertad del otro en un límite para la mía. No sé si me explico bien ahí. Sí, tal cual. O sea, son dos. Vieron que como que a veces incluso el derecho mismo se estructura sobre estas miradas, ¿no? O mi libertad empieza junto con la del otro, o mi libertad termina donde termina la del otro. Ahí tenemos dos principios radicalmente diferentes y por lo tanto dos maneras de pensar la sociedad, de pensar lo civil, de pensar el Estado, lo público, la política, todo radicalmente diferentes. Y me hace resonar algo que es como hasta dónde estará tan afianzada la noción de individuo en Spinoza, porque vieron que la noción de individuo en Spinoza es medio que se diluye. O sea, está fuerte en Descartes, tipo pienso, luego existo, o sea, primero pienso, después existo, ¿no? Y esta cuestión como que va a traer Leibniz con el tema de la mónada, como esta idea del átomo, qué sé yo, de lo no dividido. Y en Spinoza no define nunca un individuo, no define nunca un ser, más que por el conjunto de sus afecciones. O sea, lo que nos define, y en el fondo lo que nos define son los encuentros también. Porque las afecciones... Y yo agregaría, y ser un modo de la sustancia. Claro. Esa es también la definición de cualquier cosa. De Por lo singular. tanto, un individuo. O sea, ser parte de algo mayor. Y a la vez ser parte de algo mayor sin jerarquía. ¿No? Como, no sé, pienso, qué sé yo, en Plotino, que hay como toda una jerarquía de seres de Dios para abajo, o de lo abajo para arriba, no sé. No existe esa jerarquía, ¿no? Es como toda una... Eso, como todo parte de lo mismo. Por eso vuelvo a lo que decíamos al principio, ya todo es perfecto como es. ¿No? En ese sentido, ya todo lo que existe está bien porque existe y así es perfecto. Cada ente singular cada modo podrá afectarse más alegremente o más tristemente, pero ya como es, está bien. No tiene nada que hacer por mandato. En todo caso, lo que se hace por deseo. Sí, Teddy. Ahí está. No, estaba por escribir algo y dije, no, era mucho, se los comento y chao. Lo que estaba pensando a partir de lo que dijo Giancarlo, que me pareció muy bueno con respecto a lo del gobierno, que acá en Argentina me parece que ocurre de manera similar cuando se habla acerca del cuidado en la pandemia, que es que cada uno se cuide y está a la buena de su deidad, cómo se las arregla. Qué diferente, porque en realidad hay una... ¿Y por qué funciona esa premisa? ¿Por qué funciona esa propuesta política? Porque existe ideológicamente un sustrato en el que se sustenta esta propuesta, que es lo que dijo, creo que fue Hobbes, si no me equivoco, que la libertad empieza, mi libertad termina donde empieza la del otro. Está tan imbuido en nuestra cultura que apenas ocurre algo, por ejemplo, en la vía pública nos convertimos en yuta. Estamos yuteándonos unos a otros, cuando en realidad deberíamos estar pensando en un sentido, me parece a mí, como lo estoy interpretando desde Spinoza, más comunitario, como el cuidado del otro, porque su cuidado o su salud o su existencia me compone y me potencia, no porque me obstruye, como dijo Giancarlo. Eso es lo que lo digo en comentario, pero es más una pregunta, si lo que estoy diciendo tiene algún sentido. E incluso como retomando esto de que hay ciertos modos de pensar que nos parecen antiintuitivos, a ver, el discurso de la meritocracia por ahí nos molesta cuando es demasiado burdo, pero en general toda nuestra sociedad está estructurada de una manera meritocrática.
¿no? O sea, nos ha molestado en los últimos años porque es como, bueno, no hay ningún tipo de prurito, ¿no? Como se perdió todo parámetro, todo pudor, ya no existe. Pero son cosas que están en nuestra sociedad y en nuestra manera de pensar también. De quienes nos creemos reprogres, que tratamos de pensar de otra manera, de vivir de otra manera y no sé qué, bueno, sí, pero yo al menos tengo 30 años viviendo bajo este sistema. Bueno, o sea, obviamente hizo mella en mí. Lo Levalte dice, la lógica de mercado se profundiza en lugar de ser cuestionada tal cual. Tal cual, o sea, tenemos la oportunidad histórica de hacer las cosas de manera diferente, pero bueno, no podemos salir de nuestra zona de confort. No sé, digamos, habrá que terminar de desentrañar los mecanismos de la servidumbre voluntaria, porque seguimos como potenciando la meritocracia, el individualismo, el sálvese quien pueda, ¿no? Como que está, o sea, se ve todo el tiempo y se estimula, porque yo no sé si en los gobiernos piensan mucho, ay, vamos a instaurar esa lógica, sino como que un poco se apela a lo que más le viene bien neoviralismo, me encanta. Que lo que más cuida a cada uno, que es sí mismo, ¿no? O sea, van hacia lo que cada quien va a querer preservar, que es su propia existencia, pero no su propia existencia en términos de composición de comunidad. No, mi culo, digamos, y hasta ahí llegamos. Entonces, sí, por eso, aunque algunas cosas de Spinoza nos parezcan medio, no sé si aburridas o como medias densas, son necesarias porque nos sirven para desnaturalizar los mecanismos bajo los cuales pensamos y nos movemos en el mundo. O sea, yo, por ejemplo, para mí el mecanismo de lo antijerárquico es una tarea, es como algo que trato de ejercitar todo el tiempo y que a mí me ha permitido posicionarme de un montón de otras maneras. Como docente, como madre, como amiga, como hija, como todos los vínculos, como que bueno, te posicionás porque, y a ver, y acá vuelvo a Spinoza, pero el Spinoza de la ética. Las maneras de pensar están cargadas de afectos, o sea, no está separado lo que pensamos de lo que sentimos. Entonces, a esas jerarquías, no es que las pensamos racionalmente, las sentimos. Y no sé, como por tirar una experiencia, digamos, o sea, como docente, no hay que pensar mucho, pero se siente que una tiene superioridad respecto de los alumnos, e inferioridad respecto de la directora. ¿No? O sea, y no es que lo hagamos consciente, pero bueno, es todo un trabajo desarticular eso. Los estudiantes no son ni más ni menos que yo, estamos en el mismo nivel ontológico, igual que la directora, igual que no sé, quien sea que esté en la escuela, ¿no? Como por pensar una relación, por pensar un ámbito existencial altamente jerarquizado. Es como un trabajo. Por eso nos suena como tan raro, pero bueno, también haciendo un Spinoza más contemporáneo es el fundamento del anarquismo. Ningún ser humano vale más que otro ser humano. Pero bueno, de ahí a poder componer comunidades con esos principios, y es un poco más difícil. Juli, perdón que interrumpa, yo lo veo todo el tiempo, o sea, estoy leyendo a Spinoza o a Deleuze y leo a Emma Gottman, leo a Malatesta, leo a Bakunin, lo estoy viendo todo el tiempo, o sea, es increíble. Y perdón, una cosita a lo que dijo Tadeo, es increíble cómo tenemos incorporado eso de mi derecho termina donde empieza el del otro, ¿no? Y no en función de potenciar mi libertad, en función de potenciar la del otro, la otra también. Que gobiernos supuestamente de ideologías tan diferentes como puede ser el uruguayo, que es un gobierno de derecha bastante rancio, y un gobierno más, no quiero decir de izquierda, pero más progre, por así decirlo, como el argentino, conciben esas cuestiones, esa problemática de la pandemia, del sálvese, hay que cuidarse para salvarse uno, y los de uno, y la burbuja, y no sé qué más, cómo en esas cosas coinciden. Entonces, esto de Spinoza rompe la cabeza, a mí me rompe la cabeza porque nos ayuda a desconstruir tanta cosa, y uno empieza a ver las jerarquías todo el tiempo, que uno se empieza a volver loco. O anarquista radical.
Belén. Sí, un poco sobre esto último que decía Giancarlo, el discurso en términos de guerra que ha sido de casi todos los gobiernos, ¿no? Que ha generado en un principio, no ingenuamente, una reunión alrededor de la bandera, eso se estudia bastante en ciencia política, la reunión alrededor de la bandera, por eso los presidentes de casi todos los países tenían tanta estima, digamos, en las encuestas al principio de la pandemia y después se vinieron abajo porque eso no era un efecto, no iba a durar mucho, pero hablar en términos de guerra los ponía en una situación de justamente de tirar todos para el mismo lado, ¿no? Y después hay un libro de Judith Butler que se llama La fuerza de la no violencia, donde ella menciona justamente, es uno de los últimos, me parece, el año pasado creo que salió, que no vamos a lograr la igualdad social hasta que determinadas vidas valgan menos que otras. Que el valor de la vida, justamente esto, digamos que somos todos iguales, existencias iguales, lo que dice Spinoza, es decir, bueno, después marca que cuando se mueren algunas poblaciones, pase desapercibido, totalmente desapercibido como un número más, o los crímenes de odio, por ejemplo, a que otras vidas valgan mucho más y se cuiden mucho más todavía, ¿no? Entonces, bueno, el valor de la vida también está en Spinoza, ¿no? Y de todo lo que nos llevaría al mínimo de la potencia, que sería la muerte, ¿no? Pero mientras podamos seguir aumentando, incrementando nuestra potencia en encuentros con cosas, con instituciones, con otras personas, sí vamos a poder incrementar, ¿no? Me hizo acordar eso, a Butler y al valor de la vida. Sí, tal cual, tal cual. Pablo y Teddy. Sí, lo que dice Belén me hizo pensar, me hizo recordar que apenas empezó la pandemia, hicimos un videíto que está en YouTube y ahí les dejé el link sobre esto mismo que dice Belén, la utilización política de la pandemia y lo trabajamos, bueno, les cuento a todos, a todas, lo trabajamos en relación al texto de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, y las metáforas bélicas en relación a la enfermedad y las metáforas médicas en relación a la guerra. Bueno, nada, se los dejo ahí, es cortito el video, por si lo quieren chusmear, y le puse en el medio de la grabación, le puse fragmentos de discursos presidenciales que lo muestran como ejemplo, así que bueno, si quieren después chusmeenlo. Es viejo ya, apenas empezó la pandemia. No sé cómo avanzó la discusión, pero se me cortó justo cuando estamos hablando de la jerarquización. Les quería comentar algo gracioso del mundo del software, que es el que, bueno, yo trabajo. Existe no sé si los conocen, pero bueno, existe una metodología de trabajo que se le llama metodologías ágiles, y dentro de una de esas metodologías hay una en particular que es la más utilizada actualmente, que se llama Scrum. Que bueno, que viene del término de este deporte tan poco virtuoso en Argentina, que es el rugby. Pero esperen, no se asusten, déjenme que les cuento. ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué viene a cuento de la cuestión de las jerarquías? Porque la metodología Scrum tiene como, bueno, sí, digamos que una metodología, tiene como principio la no sé cómo expresarla. De jerarquización. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que se ha observado a nivel científico, se han estudiado muchos tipos de equipos de trabajo que desarrollan software y han encontrado que los equipos que tienen estructuras jerárquicas no cumplen con los plazos de trabajo, o bien los proyectos fracasan rotundamente. Entonces este tipo, Jeff Sutherland, un ex piloto de guerra de la Marina, de la Fuerza Aérea Norteamericana, se inventó este método que una vez que se establece qué es lo que se quiere hacer, se eliminan todas las jerarquías. Y todas las personas que están dentro de ese equipo trabajan a la par, como cuando se hace el ejercicio del Scrum, ¿no? Que se enfrentan los dos equipos y se empujan, y todos tienen que empujar. No importa que tenga las piernas gigantes o la espalda chiquita, no importa. Tenés que llevar adelante el esfuerzo, porque así se lo mide el trabajo en esfuerzo, no en tiempo, para cumplir con las metas.
lo que quiero decir con esto es que a nivel de mercado, dentro del mundo del software y dentro de otras industrias, se han dado cuenta que las jerarquías impiden el desarrollo del propio mercado y del desarrollo de productos o de mercancías. Es decir, que lo que yo interpreto es que a cierto nivel el mercado tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta cuáles son sus propias contradicciones y generar superaciones, si se quiere, para seguir adelante produciendo mercancías o servicios, en este caso, que es el que yo me dedico. Eso es lo que les quería comentar como algo raro, ¿no? Que ocurre como que uno se imagina que absolutamente todo está jerarquizado. Bueno, no. Dentro del mercado del software, por lo menos de la industria del software, existen metodologías muy difundidas que se contraponen a esta idea. Que es como Bueno, raro, ¿no? Tadeo, y te pregunto, el Internet mismo, que es una producción de genealogía militar, ¿no tiene que ver con eso también? Sí, justamente no sé, bueno, tal vez conocen, es muy conocida la historia de cómo aparece Internet, que básicamente lo que querían hacer era estar en contacto entre las distintas bases militares que tenían dispositivos nucleares. En caso de que hubiera un ataque nuclear de una potencia extranjera, pudieran, supongamos que desaparecía la costa este, seguían teniendo contacto con el norte y el sur y el oeste, porque los caminos, es lo que define cómo funciona Internet. Si se corta un lado, se encamina todo el tráfico por el otro. Por eso uno tiene la percepción de que hay Internet permanentemente, excepto cuando se te cae Wi-Fi en tu casa. Pero en realidad las redes de Internet se están cayendo y se están levantando todo el tiempo. Lo que pasa es que tienen la capacidad. Y esto es un algoritmo biológico, les comento. Es un algoritmo aprendido de la inteligencia artificial que replica la biología, que enruta todo el tráfico por otros lugares o lo distribuye para que no se sobrecargue. Y tiene una forma, lo que sería, como diría, como recién citó Belén, tenía una forma reticular, digamos, bien así, delesiana. Rizomática. Rizomática, exactamente. Puramente rizomática. De una manera que se espasmarían si lo vieran. Pero sí, funciona así. El algoritmo tiene un funcionamiento que replica a las neuronas, porque cuando uno se daña el cerebro, por ejemplo, yo no soy experto en esto ni nada, solo he leído, otras neuronas tienen la capacidad de ocupar esas funciones que han sido dañadas. Bueno, es lo mismo, Internet funciona igual. Y ahí, mirá, otra vez, eso es volver a la naturaleza, ¿no? O mirar la naturaleza, y ahí después aparece la mirada humana jerarquizadora, diciendo cualquier cosa de que los hemisferios cerebrales, hay uno que es el lógico, racional, abstracto, y el otro el emotivo, femenino, intuitivo. Eso es zaraza. No funciona así el cerebro. No hay un hemisferio femenino y el otro masculino, ni un hemisferio cerebral hippie y el otro oficinista. Eso es zaraza jerarquizada, pasada por el tamiz del género como construcción política occidental, que no tiene que ver con cómo funciona el cerebro, es un mito sobre el cerebro. Lo mismo que usamos el 10% del cerebro y todas esas cuestiones. Así que sí, totalmente. Y mirá, otra cosa, perdón, quienes están en el poder estudian los textos que hay que estudiar. Saben mejor Spinoza y Deleuze que todos nosotros. Mientras en las universidades se andan dando Platón y Santo Tomás, ¿no? Los hippies que queremos cambiar el mundo estudiamos a Santo Tomás. O sea, acá de entrada hay algo que no está bien. No está bien. No la estamos viendo. Pero lo peor, estudiamos, en casi todas las carreras humanísticas se estudia las teorías de los campos sociales de Pierre Bourdieu, se da como caramelos en casi todas las carreras humanísticas, y resulta que después se replica el sistema que él tan calcó, digamos, y describió con tanto nivel de precisión. Y vos tenés toda la jerarquía y carrera docente plagada de paja intelectual, que le digo yo, ¿no? De publicaciones, paper, el ayudante de cátedra que empieza trabajando gratis y todo, que le da de comer, digamos, al que está arriba del todo, al jefe de la cátedra, pero que
el jefe de la cátedra necesita ese que recién arranca para poder tener el séquito, el capital académico, ¿no? Y toda esa lucha que está también descrita, se da esa teoría, y después vos ves cómo replican toda la política dentro de la academia, termina siendo Pierre Bourdieu, y no hacen nada para revertirlo.